Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Espero que hayan tenido una muy buena semana y este tiempo que disponen para que estudiemos la palabra de Dios sea de bendición para todos ustedes. Les invito a que le demos una oración a nuestro Dios para que Él permita que la palabra que vamos a estudiar sea de bendición para cada uno de ustedes. Señor y buen Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por este día que tú nos das. Te damos gracias por el don de la vida que nos regalas. Gracias porque tu misericordia es nueva para nosotros cada mañana. Y tú nos permites, Señor, tener nuevamente la vida, tener energía, tener salud, Señor, y poder volver a confiar en ti, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra y te pedimos que tu palabra en este día haga el efecto para el cual tú la has trazado. Bendice, Señor, cada familia, bendice cada persona, Señor, que dispone este tiempo para edificar su vida, para alimentar su espíritu. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me ha parecido muy interesante, es el final del Sermón del Monte. El final del Sermón del Monte que está narrado en la Biblia en dos evangelios. Está en el Evangelio de Mateo y está en el Evangelio de Lucas. Yo voy a tomar la base del Evangelio de Lucas. Sin embargo, es la misma porción que corresponde al paralelo de Mateo capítulo 7. Mateo 5, 6 y 7, Lucas lo narra en menos cantidad de texto, pero narra algunos aspectos fundamentales. Pero la escena es la misma, La cita que quiero que tomemos como base está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 49. Dice así: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, esta es, como les dije hace un momento, la última parábola que el Mesías dará cuando está terminando su Sermón del Monte. Y hemos titulado esta reflexión de hoy, Lo que decimos sin hablar. Lo que decimos sin hablar. El Mesías está despidiendo a la gente que lo ha escuchado ya por bastante tiempo. Y les quiere dejar claro que todo el discurso que él ha dado, toda la enseñanza que él ha dado, usted lo puede corroborar leyendo Mateo capítulo 5, 6 y 7, que habla de cantidad de temas. Y todos estos temas están basados en las Escrituras, fundamentalmente en el libro de Deuteronomio. La mayoría de enseñanzas que Yeshua daba estaban basadas en el libro de Deuteronomio. El Sermón del Monte, la gran mayoría de enseñanzas se basan ahí, en Deuteronomio. Algo similar a lo que hace Moisés, porque Moisés ese libro lo escribe cuando está terminando pues ya su vida. Y el Mesías está dando su primer discurso basado en Deuteronomio, y esta parte es la parte final del discurso, la que tiene que ver con la parábola de dos hombres que hacen una edificación. Pero antes de entrar allí, miremos una analogía que él utiliza en referencia a la naturaleza y a los frutos. Él dice, y empieza hablando de un hecho totalmente agrícola, ¿sí? De un hecho totalmente agrícola, y es un hecho totalmente fácil de entender. Él dice en el versículo 43, no es buen árbol el que da malos frutos,
Es decir, él está dando acá un principio que todo agricultor conoce. Si un agricultor tiene un buen árbol, el árbol ha sido cuidado, el árbol ha sido bien tratado, ha sido librado de plagas, los frutos de ese árbol serán buenos. Eso es lo que está diciendo acá Yeshua. Luego dice, y el que da buenos frutos es porque es un buen árbol. Eso es una cosa sencilla, está haciendo una comparación entre el mal fruto da malos frutos, el buen árbol da buenos frutos, y aparte de eso está dando otro sentido de lo que ya está descrito en el libro de Génesis. Dice en el versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. En el libro de Génesis dice que cuando Dios hizo toda la creación, Él dio una norma para los árboles, y es que cada árbol va a dar fruto según su especie. Es decir, y acá Yeshua utiliza una comparación, dice, versículo 44, dice, pues no se cosechan higos de los espinos. El higo es un fruto que es muy apetecido dentro de todas las culturas orientales. De hecho, se le conoce más como los dátiles. Y los dátiles los utilizan mucho en dulce, y es un alimento especialmente cuando se está iniciando el año nuevo, cuando se inicia el año nuevo judío, ¿sí? En el mes de Tisri, en el séptimo mes, una de las comidas que utilizan en todas las mesas son los higos, y es una comida que es muy agradable para las familias. Entonces Yeshua acá utiliza ese ejemplo, y el contraste son las espinas. Él dice, no se cosechan higos, y en la verdad son dátiles, de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Está utilizando dos frutos que para la cultura hebrea son muy importantes. El dátil, ya lo dije, como un fruto de alegría, de bendición para el año nuevo, todo esto. Y el vino, que es un elemento esencial en toda la cultura oriental. El vino será un acompañante de todas las comidas, y el vino será una bebida que la están ingiriendo con muchísima frecuencia. Siempre, de hecho, cuando ustedes recuerdan cuando Yeshua está a punto de morir, que es la cena de Pascua, recuerdan que ahí tomó vino y comió pan, y bendice el vino y hace una declaración que es una declaración muy importante para nuestra fe, pero está tomando vino. El primer milagro que el Mesías hizo fue cambiar el agua por vino. Entonces el vino y los higos están muy arraigados a la cultura hebrea. Entonces por eso él les está utilizando como un ejemplo que todo su auditorio lo conoce a la perfección. Todo su auditorio sabe que los higos no pueden venir de las espinas y que las uvas no pueden venir de las zarzas. ¿Sí? Eso es imposible, y cualquier persona diría, pero esa comparación es ilógica. No para lo que les quiere decir, no para lo que les quiere enseñar. Entonces les está diciendo, primero, un árbol bueno da fruto bueno, un árbol malo da fruto malo. Segundo, un árbol que es de determinada especie no puede dar un fruto que no corresponde a su especie. Un árbol de naranjas tiene que dar naranjas. Un árbol de mandarina tiene que dar mandarinas, pero va a algo aquí con esta ilustración que está utilizando. Luego dice, el hombre bueno, o sea, ahora ya va con el ser humano. Empezó hablando de la agricultura, empezó hablando de frutos de la naturaleza, y ahora ya va a llevar esto a la práctica para que la gente entienda lo que les está diciendo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí ya les llevó a la aplicación de la ilustración agrícola que estaba haciendo. Primero les dijo, si un árbol es bueno, los frutos de ese árbol son buenos. Si un árbol es malo, los frutos de ese árbol son malos. Si un árbol es de higos, tiene que dar higos. Un árbol de espina no da higos. Si una zarza es una zarza, no va a dar uvas. No va a dar uvas. Las uvas se cosechan en una vid. Ese es el principio, y luego lo lleva al plano humano. Dice, un hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Un hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podríamos preguntarnos acá, ¿qué son entonces los frutos de una persona? ¿Qué considera la Biblia que son los frutos de un hombre malo? ¿Qué considera la Biblia que son los frutos de un hombre bueno?
Hay dos citas bíblicas, una está en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 31. Dice así: comerán del fruto de su camino. Aquí utilizó la palabra fruto. Comerán del fruto de su camino, pero un camino no da fruto. Y luego dice: y serán hastiados de sus propios consejos. La figura retórica que está utilizando acá, cuando dice y comerán del fruto de su camino, está refiriéndose a frutos como las decisiones. Es decir, comerán de las decisiones de su camino. Ahora, comerán, cambiemos la palabra comer por decir sacarán provecho. ¿Sí? Que es lo que uno hace cuando come. Sacarán provecho de las decisiones de su camino. Ahora, no digamos caminos y digamos lo que quiere decir el proverbio. Sacarán provecho de las decisiones de su vida. Pero utilizó la palabra fruto. La palabra fruto en la Biblia, y hay otra cita bíblica en Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 10. En que nos va a dejar las dos citas bíblicas la señal de que la Biblia llama fruto al resultado de nuestras decisiones. El resultado de nuestras decisiones son los frutos de nuestra vida, de nuestro camino. Jeremías 17:10 dice: yo, Yahweh, escudriño la mente que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces se está hablando acá que el fruto de sus obras es las decisiones del ser humano que se van a convertir en acciones. Entonces, el Mesías comenzó aquí hablando del fruto de unos árboles. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Unas espinas no pueden dar higos. Una zarza no puede dar uvas. Es decir, si el árbol viene destinado de qué especie va a ser, los frutos tienen que cumplir los requisitos de esa especie. Si el árbol es un árbol de higos, dará higos. Si el árbol es de higos, pero es un árbol malo, dará higos malos. Eso es hasta aquí lo que está diciendo el Mesías. Luego se mete con el ser humano y dice: un hombre que tiene en el buen tesoro de su corazón cosas buenas, las va a sacar cosas buenas. Ese es el fruto de su tesoro. Si un hombre es malo y en su corazón hay cosas malas, va a sacar las cosas malas. Y el fruto son las decisiones. Si un hombre es malo, sus decisiones le van a acarrear cosas malas. Si un hombre es bueno, sus decisiones le van a acarrear cosas buenas. Ese va a ser el fruto. Eso es lo que está diciendo acá la Biblia. Y está diciendo algo más interesante y muy fuerte. Dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe usted que muchas de las cosas que nosotros hablamos se convierten en acciones? El proceso que el ser humano utiliza para realizar algo es que primero lo piensa. Bueno, algunas veces algunos no lo piensan, pero lo piensan, en ocasiones lo hablan y luego lo actúan. Y ahí es donde se ve el fruto de esa persona. Dice el texto, lo que Yeshua les dice a ellos es: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, las decisiones que nosotros tomamos siempre estarán supeditadas, estarán condicionadas a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hasta aquí ya podemos establecer varios principios. Que lo que nosotros hacemos revela nuestra interioridad. Lo que nosotros hacemos a diario revela verdaderamente qué hay en nuestro interior. Nuestras acciones revelan lo que nosotros somos. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos a diario en nuestra vida forjan nuestra identidad. Cuando usted ve a una persona que tiene determinado idioma, que tiene determinadas costumbres, que se viste de determinada manera, que come determinadas cosas, usted puede decir: esta persona pertenece a tal país, o probablemente es de tal país, porque su identidad la reflejan sus acciones. Si usted compra una fruta que conoce y sabe que es una manzana, usted sabe que esa manzana proviene de un árbol que se llama manzano. Pero si a usted le dan una fruta rara que ni sabe el nombre, a usted le tienen que hablar de qué árbol viene esa fruta y cómo se llama y cómo se come. Pero ese fruto
revela la identidad del árbol del cual éste viene. Por eso Yeshua les dice a los que están escuchando ahí en el monte, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, y ya llevándolo a la aplicación particular y nuestra, lo que nosotros hacemos y como nosotros hablamos refleja la identidad de quienes somos. Si nosotros decimos que somos seguidores de Yeshua, que somos creyentes, seguidores de la palabra, nuestras acciones se tienen que parecer a las acciones del Mesías. Como nosotros hablamos, se tiene que parecer a como Yeshua hablaba. ¿Sí? Nosotros hemos hablado en Raíces de la Fe, en los episodios de los martes, que en realidad cuando el Mesías vino, Él no fundó una nueva religión, y usted puede consultar los episodios. Él no fundó una religión, pero sí Él rectificó el camino de la religión que se vivía en ese tiempo. Y este sermón del monte es una reestructuración de la fe que se vivía en ese tiempo. Habían grupos de personas que se les denominaba perushim, ¿sí? O fariseos. Y habían fariseos de 8 corrientes diferentes más o menos. Y habían fariseos que eran muy legalistas, es decir, ellos enseñaban y obligaban a la gente a que vivieran de una manera determinada, pero ellos no vivían así. Por eso en alguna ocasión Yeshua les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera están muy hermosos, pero por dentro hay un muerto que huele a mortecino, que huele a podredumbre. Eso les dijo el Mesías. Y lo que está haciendo el Mesías en ese momento es diciéndoles a ellos, más importante que sus ritos y que todas sus prescripciones y sus leyes humanas en la gran mayoría, porque se basaban más en las leyes rabínicas que en la ley que Dios había dado a Moisés, que tiene que ver con la esencia, con la ética, con los buenos frutos. Y entonces el Mesías les está diciendo a ellos, lo que ustedes hacen devela lo que ustedes son. Lo que ustedes hacen desvela es la palabra, disculpen, desvela lo que ustedes son, deja ver lo que ustedes son. La esencia de quienes somos está marcada por nuestras acciones, y de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que hablamos nosotros, eso hacemos. Es decir, que acá viene una confrontación con cada uno de nosotros. Si usted dice que es creyente, que es seguidor del Mesías, está bien, usted dice, bueno, yo me califico como cristiano. Otra persona dirá, yo me califico como mesiánico, judío, mormón, testigo de Jehová, qué sé yo, católico. Debe haber coherencia en lo que dice la palabra de Dios, que cómo es el comportamiento que cada uno debe tener y cómo son las palabras que cada uno debe tener. Esa es coherencia, y lo que está diciendo acá Yeshua el Mesías es, la coherencia es que si un árbol es de higos, el fruto van a ser los higos. Que si hay una vid, el fruto van a ser las uvas. Si usted dice que es creyente, si usted dice que es seguidor del Mesías, su vida se debe parecer a la del Mesías. Y no quiere decir que sea perfecta, y no quiere decir que no tenga errores, porque todos tenemos errores. Todos tenemos errores. Y hemos cometido errores garrafales, y hemos cometido errores terribles. Bendito Dios que nos da la oportunidad de hacer corrección, de corregir nuestro camino. Pero cuando una persona no lo hace y sigue caminando con doble identidad, habla una cosa y hace otra, entonces viene la contradicción, y es muy probable que esa persona sea como un espino, sea como las espinas, porque hay personas que hablan como las espinas, hay personas que solo hablan amargura, hay personas que solo hablan con odio, hay personas que solo hablan con rencor, y pretenden que sus frutos sean como los dátiles, como los higos. O hay personas que son como las zarzas, secas, amargadas, llenas de resentimiento, llenas de rencor. Culpan al mundo de todas las decisiones que ellos han tomado. Culpan al mundo de que no los ayudan a salir adelante cuando son ellos los que han propiciado su hundimiento. No puede una zarza dar como fruto unas uvas. Eso es lo que está diciendo acá Yeshua. Está haciendo una reflexión profunda de lo que esta gente está escuchándoles en su mensaje. Ahora, no se queda ahí, porque ahora va a venir una segunda parábola, y la segunda parábola es la parábola de dos constructores. Dice en el versículo 46 al 49, dice,
¿por qué me llamáis bueno? ¿Sí? ¿Por qué me llamáis bueno y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahí va la parábola de los dos constructores. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lo primero es que les está diciendo a ellos algo que ocurre en nuestras oraciones y en nuestros ritos de oración y de adoración y de alabanza y de cánticos al Señor. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y esa es la pregunta que para nosotros hay hoy. ¿Por qué invocamos tanto el nombre de Dios? ¿Y por qué le decimos que Él es el Todopoderoso, que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es el Señor de nuestras vidas? Pero en verdad todo eso es pura carreta. Todo eso es pura carreta, porque hoy en día, más que nunca, cada creyente vive como le da la buena voluntad. Y cada creyente hace como quiere. Y cada creyente manipula la escritura como quiere. Y entonces, como se ha enseñado que Dios perdona todo, lo cual es verdad, y que la gracia sobreabunda sobre nosotros, se abusa de esa gracia y se abusa de ese perdón. Y una cosa es lo que la Biblia nos ordena, ¿sí? Por medio del Mesías, por medio de Yeshua, de Jesús, de nuestro Salvador. Y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Entonces aquí viene la pregunta y es, ¿por qué invocamos tanto el nombre de Dios y le decimos que Él es Señor y hacemos tantas oraciones, pero no hacemos lo que Él nos dice? ¿Sabe usted que si usted leyera por lo menos el solo Sermón del Monte, sería suficiente para usted tener una vida recta? Ahora, si usted dice que estudia toda la palabra, y hay gente que se la pasa estudie la Biblia, y hay gente que se la pasa tras comentarios y tras sabios y todo eso, pero a la hora de la práctica es pura carreta, es mentira, no hay coherencia, no hay coherencia. No somos lo que hablamos, no somos lo que hablamos. ¿Qué está diciendo acá el Mesías? Les está diciendo a ellos, ustedes se la pasan diciéndome a mí Señor, Señor, pero de lo que yo les enseño no acatan nada. Eso es cual creyente que cada fin de semana está estudiando o va y recibe una enseñanza o la recibe de manera virtual. Recibe la enseñanza, termina la enseñanza y sigue siendo la misma persona que ha sido siempre. Porque la palabra no penetra el corazón de esta persona. Porque la palabra pasa de largo como si tuviera un impermeable y la palabra fuera agua. Entonces intenta penetrar su ropa, pero resbala, porque eso hacen los impermeables. Y hay creyentes que son impermeables. La palabra no los toca. Y siguen diciendo que son creyentes, que son seguidores del Mesías y tienen un nombre religioso, sea cual sea, y se ponen una etiqueta y lo dan a conocer a todo el mundo con cierto orgullo y cierto placer, pero a la hora de llevarlo eso a la práctica y convertirlo a hechos, no son tal cual. Vuelvo, insisto, y no es que seamos perfectos, porque no lo somos. Pero una cosa es tener pequeñas fallas y otra cosa es que nuestro fruto sea malo cuando creemos que somos buenos. Porque Yeshua acaba de dar un principio. Si un árbol es bueno, sus frutos son buenos. No quiere decir que en la agricultura, cuando alguien cuida un árbol y lo cosecha bien y lo trata bien y le pone el abono suficiente y los cuidados necesarios, no va a salir uno que otro fruto malo. De hecho, hay frutos que cuando salen, viene alguna plaga y lo daña, lo deteriora. Y eso puede pasar con nosotros, que no seamos perfectos para dar frutos. Pero una cosa es que sea un fruto de vez en cuando, una acción de vez en cuando. Y otra, que nuestras acciones estén marcadas por una esencia, una identidad de un árbol que no somos. Porque el Mesías aquí ha dicho, si un árbol es bueno, sus frutos son buenos. Si un árbol es malo, sus frutos son malos. Cuando la gente lo evalúa a usted, ¿qué frutos ve? ¿Cuáles son las palabras que usted tiene? ¿Tiene usted palabras en su vocabulario que son vulgares? Y el hecho que todo el mundo las diga hoy, eso no nos da a nosotros el derecho de utilizarlas, porque hoy en día hay muchas palabras que se sabe que son vulgaridades, que son vulgares, son palabras vulgares. Y hay muchos creyentes que creen que porque todo el mundo las usa, uno las puede utilizar. Entonces, ¿dónde viene el cambio de la persona? Cuando la palabra dice, y es una orden, no es un consejo,
La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso dice la Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque hay creyentes que creen que pueden seguir diciendo mentiras, cuando eso es calificado en la Biblia como una transgresión. La mentira no es el fruto de un árbol bueno. Cuando una persona se acostumbra a decir mentiras, miente porque llega tarde, miente porque no va a un compromiso, miente porque no quiere hacer algo, miente, miente y miente. ¿Cómo es esto? Se supone que usted es un buen árbol. ¿Por qué su fruto no es bueno? ¿Por qué sigue compartiendo y practicando aquellas cosas que no son buen fruto? Hemos visto que la parábola que utiliza aquí Yeshua en relación a una actividad agrícola, de sembrar un árbol, que el árbol sea bueno, da buen fruto. ¿Por qué seguimos dando mal fruto y si decimos que somos un buen árbol? Cuando una persona es iracunda, cuando una persona no controla su carácter y se sale de sus cabales y empieza a decir groserías y a maltratar a todo el mundo, la gente dice, es que yo tengo un carácter fuerte. No, no es un carácter fuerte, es que usted transgrede la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice que no debemos airarnos. Bueno, en alguna parte dice airaos, pero no pequéis, y se refiere a no dañar a nadie. Pero la mayoría de gente que se aira, esto ocurre con mucha frecuencia en los hogares. ¿Y cómo dicen que son creyentes? ¿Cómo dicen que son seguidores del Mesías? ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué se acostumbró la gente a hacer trampa con el dinero? A engañar al prójimo con el dinero, cuando la Biblia prohíbe eso. La Biblia prohíbe eso. ¿Por qué damos malos frutos si decimos que somos buenos árboles? Esto es una contradicción. Debe haber coherencia. Cuando usted dice que es creyente, que es seguidor del Mesías, y póngase el rótulo que quiera como nombre, pero es seguidor de las enseñanzas del Mesías y de toda la palabra. Cuando usted dice que ha sido transformado por el Señor, debe haber coherencia entre sus frutos y la clase de árbol que usted es. Vuelvo e insisto, no quiere decir que no fallemos nunca, pero una cosa es que tengamos un mal fruto de vez en cuando, a que toda la cosecha sea pésima. Ahora, el Mesías los ha metido en otra comparación, en otra parábola. Dos hombres están construyendo. Los dos hombres tienen materiales para edificar. Los dos hombres cavan. Uno construye sobre el fundamento que es roca y el otro construye sobre la arena, sobre la tierra, sin ningún fundamento. Los dos construyen una casa. En esta parte de la Biblia, del versículo 46 al 49, se dice mucho hacer. El hombre que hizo. Los dos hacen su casa. Es decir, que acá no hay una contraposición entre alguien que es creyente y alguien que no es creyente. Hay una contraposición en dos personas que los dos son creyentes, porque los dos están construyendo su casa. Los dos tienen fundamentos, pero hay uno que construye sobre una base sólida que son rocas. Y dice, construyó una casa, hizo una casa. Cuando vino el viento y vinieron los ríos y dieron con ímpetu sobre la casa no cayó, porque estaba construida sobre la roca. Al otro le pasa exactamente igual. Construyó su casa, vienen los vientos, vienen las tempestades, vienen los ríos y dan con ímpetu a su casa. Y su casa cayó, porque estaba construida sobre la tierra, sobre la arena, sin fundamento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces de los dos hombres que construyeron? El fundamento. ¿Cuál es la diferencia de los dos árboles que dan fruto? El árbol bueno y el árbol fruto, y el árbol malo. La raíz. Es la raíz. ¿Qué es lo que hace entonces a un creyente que sea un verdadero creyente, que tenga coherencia entre lo que habla y lo que dice? ¿Qué es lo que hace que haya esa coherencia? El fundamento. Si una persona, dijo el Mesías acá, dice, si ustedes oyen estas palabras, es decir, él está acabando el sermón del monte, y les dice, si ustedes oyen estas palabras, no sé cuántas horas llevarían ahí escuchando al Mesías, pero dice, si ustedes hacen todo esto que yo les he dicho que hay que hacer, los compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero si las escuchan y no las hacen, los compararé a un hombre que construyó su casa sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento. Que cuando vengan las dificultades y vengan las pruebas, se caen, se destruyen. Va a haber una grande ruina, Entonces acá viene uno a preguntarse,
¿Y cómo hago yo para llevar a la práctica entonces las enseñanzas de la palabra de Dios y de las enseñanzas que el Mesías nos dio? ¿Cómo lo hago? Debe haber un principio en nosotros, debe haber un principio. Por eso es tan importante que cada creyente conozca los fundamentos de la palabra y que cada creyente entienda que Dios sí nos exige buenas obras, no para salvación, sino al contrario, porque somos salvos, tenemos que dar buenos frutos. Es decir, si nosotros hemos decidido seguir el camino de Dios, nuestra esencia tiene que cambiar, nuestra esencia tiene que mejorar y nuestros frutos serán mejor. ¿Saben una cosa? Y en eso lo quiero confrontar a usted, para que se enfrente a la realidad. Porque hay creyentes que no les sale nada bien, porque hay creyentes que viven de tribulación en tribulación, porque hay creyentes que viven azotados, que en lugar de tener a Dios, parece que tuvieran un enemigo. En lugar de tener un Padre Celestial, parece que tuvieran alguien que los odia y los detesta. ¿Por qué? Porque dicen una cosa, se dicen llamarse hijos de Dios, pero no se comportan como hijos, porque no obedecen a lo que el Mesías ordenó y a lo que Él mandó en todos sus sermones, que no es otra cosa sino las Escrituras mismas, y ahorita le voy a comprobar otro. Le voy a comprobar eso con otra cita bíblica. El Mesías enseñó que tenemos que cambiar de vida. Ahora, es ahí donde viene la fortaleza de su Santo Espíritu, del Santo Espíritu de nuestro Dios. Ayudarnos, pero uno tiene que querer cambiar. ¿Sabe por qué usted vive tan endeudado? Porque no obedece lo que la palabra enseña. ¿Cómo así? ¿La Biblia enseña sobre las deudas? Correcto, la Biblia enseña cómo se administra el dinero. Sí enseña. ¿Sabe usted por qué a veces vive tan enfermo? Porque la Biblia enseña hasta qué cosas debe comer uno y cómo debe tener control de la comida. Porque hay personas que se descontrolan comiendo y se enferman. ¿Sabe usted por qué vive en tanta tribulación en su casa y guerra? Porque usted no aprendió a educar a sus hijos basados en los principios bíblicos. Porque en su casa no hay orden, no hay autoridad y todo eso está en la palabra. ¿Sabe usted por qué no le dan ganas de orar y no le dan ganas de buscar a Dios cuando hay dificultades? Porque la Biblia dice que debemos de alejarnos de las cosas del mundo. Y no quiere decir que no estemos en el mundo, porque estamos en el mundo y el Mesías lo dijo. Pero en ocasiones hay personas que prefieren gastar 2-3 horas pasados en un computador, en una película, que no está mal, porque no está mal, pero no sacan ni 10 minutos para hablar con Dios. Por eso es que la vida de muchos son malos frutos, porque sus fundamentos son malos, porque el árbol es malo, porque construyeron su casa sobre la arena, no tiene fundamentos. Son muchos los creyentes que hablan con muchos líderes espirituales, y yo doy gracias a Dios porque algunos también hablan conmigo y consultan cosas. Pero la mayoría de creyentes que están metidos en problemas es porque han escuchado la palabra de Dios y no la llevan a la práctica. Y quieren solucionar todo ellos, pero cuando se les sale del manejo y del control de las cosas, ahí sí claman a Dios. Y entonces sucede lo que acá dice el pasaje. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué usted ve frutos malos en su vida? Que las decisiones están equivocadas. ¿Por qué persiste en las decisiones equivocadas? ¿Por qué si sabe que algo no le está saliendo bien y que está en contra de los principios bíblicos, por qué es terco y sigue por ese camino? ¿Por qué sigue por ese camino? Vean, lo que el Mesías está enseñando acá, en el capítulo 6 de Lucas, 6:43 al 49, está en la Biblia, en el libro de Deuteronomio. Exactamente igual. El Mesías no está enseñando otra cosa diferente. En el Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios y la pones por obra. Eso dice Deuteronomio 28:1 en adelante. Ahora Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres, este es el hombre que construyó la casa sobre la arena. Porque dijo el Mesías: si ustedes oyen mis palabras y las ponen en práctica, los compararé. Es lo mismo que está diciendo acá Moisés al pueblo antes de morirse. Les está diciendo: si ustedes escuchan la palabra de Dios, los mandamientos, los guardan y luego los ponen por obra, todas estas bendiciones los alcanzarán. Es decir, aquel que construyó su casa sobre la roca. Pero si ustedes escuchan y no las ponen por obra, todas estas maldiciones alcanzarán, dice el Deuteronomio 28:15.
Pero acontecerá que si no oyes la voz para procurar cumplir sus mandamientos y ponerlos por obra, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Es exactamente la misma porción que Yeshua está enseñando, pero de otra manera diferente. Lo que Yeshua está enseñando es algo tan práctico como que podemos decir que aquí hay una contraposición entre dos clases de creyentes. El que escucha y obedece, buenos frutos. El que escucha y no obedece, malos frutos. Entre el que escucha y construye su casa sobre la roca, soporta todas las pruebas, soporta todo lo que venga en contra de su casa. Y el que escucha y construye sin fundamento, es como el que construye su casa, vienen las tempestades, los vientos, los ríos, con ímpetu, y su casa se cae, y dice, y es grande su ruina, y es grande su ruina. Vean este pasaje de la Escritura que quise compartir con ustedes hoy. Va enfocado a lo siguiente. En estas pruebas que estamos viviendo en todo el mundo y en estas dificultades que estamos viviendo en todo el mundo, muchos creyentes están esperando que Dios les solucione todos los problemas. Y Dios va a actuar en favor nuestro. Pero el fruto depende de nosotros. El fruto, a pesar de que la Biblia habla del fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas, pero eso es otra cosa. ¿Sí? El fruto vendrá cuando mi fundamento es bueno, cuando mis raíces son buenas. Entonces yo voy a cosechar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Voy a cosechar todo eso, pero depende del fundamento. Depende del fundamento. Si mi fundamento es malo, mis frutos son malos. Y yo quiero que usted reflexione en esto hoy. ¿Qué clase de frutos está usted obteniendo en su vida? En ocasiones usted pierde dinero, lo asaltan, lo roban, se enferma, ¿sí? Las cosas le salen mal, usted vive en guerra en todo lado, en su casa es un infierno, usted se vive peleando con todo el mundo. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay creyentes que han aprendido a ponerse en disfraces y hablan muy bonito y dicen Señor, Señor, pero no obedecen todo lo que Él ordenó. Hay creyentes que se han aprendido a poner un antifaz. Hay creyentes, y esto es triste lo que les voy a decir, pero es verdad. Hay líderes religiosos que tienen un vocabulario soez y vulgar. Hay líderes religiosos que contratan personas y no les pagan. Y hay personas, y si tienen trabajadores, les retienen el salario. Y eso es una transgresión, la Biblia lo considera pecado. Y sí le exigen a sus creyentes que hablen bien, que sean buenas personas, que sean humildes. Y el ejemplo empieza por casa. No estoy queriendo decir que todos los líderes religiosos tienen que ser perfectos, porque no es así. Pero a veces las ovejas aprenden lo que ven de sus líderes. Dios nos da la oportunidad de corregir. Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones. Pero esta decisión, a lo que la quiero llevar hoy, es solo suya. Si hay algo en lo que Dios nunca participa, es en nuestras decisiones. Dios jamás va a decidir por usted. Si hoy usted tiene una vida de la cual se arrepiente, y si usted tiene una vida por la cual está anhelando morirse rápido, o ha pensado en suicidarse, o tiene un hogar que es un infierno, o tiene unos hijos que no lo respetan, o unos padres que son atroces, o tiene un trabajo pésimo, son el resultado de sus decisiones. Esos son el fruto. Pero si usted edifica su casa sobre la roca, que es nuestro Mesías, la roca que es Yeshua, nuestro Salvador, tiene que empezar a imitarlo a Él y escuchar los consejos que Él da. Uno de los propósitos que hemos hecho en Raíces de la Fe en Casa es enseñar la vida del Mesías a la luz de las Escrituras, en el contexto adecuado. Y Él nos está mostrando hoy que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar los frutos si cambiamos los fundamentos. Si su fundamento no ha sido bueno, y si usted se ha dejado formar más por cuestiones seculares, corruptas, si usted se ha dejado formar más por la trampa, por el engaño, y usted cree que todo eso es bueno, engañar a la gente, mentir, robar, si usted cree que es bueno hablar mal, maldecir, tiene que cambiar el fundamento. La única manera de cambiar el fruto es que usted cambie desde la raíz. No quiere decir que usted va a cambiar de planta y de esencia, pero sí se puede transformar, y ahí es donde entra el poder y la gracia de nuestro Señor.
Dice en otro pasaje de la Escritura, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y esa es una sentencia muy, muy fuerte. Es decir, Dios sí requiere que demos frutos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No por los ritos, no por lo bien que hablemos, no por el conocimiento que vayamos adquiriendo, por sus frutos. Y esos frutos son acciones buenas. Son acciones buenas, es ayudar a la persona que necesita, es dar una palabra de bendición a otra, es dar una palabra positiva. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe usted que hay muchos religiosos que condenan a los ateos? Y hay muchos religiosos que condenan al que es homosexual, y hay muchos religiosos que condenan al que engaña desde la política, y se cree que porque alguien tiene un rótulo religioso es mejor que esa persona. Y hay ateos que tienen más moral que un creyente, ¿sí? Y hay personas que son homosexuales que les caen con todo el peso de la ley, y en cambio admiten a un chismoso, a un mentiroso, a una persona que habla mal, a una persona que divide. No estoy sacando en limpio acá nada de las transgresiones, todo es transgresión, sino que la tendencia siempre ha sido esa. Si se puede admitir a alguien que engañe, que miente, que hable mal, ¿sí? Que sus palabras sean vulgares, que sus palabras sean veneno, que tengan amargura, y a otra persona se le condena como si fuera una diferente transgresión. Pero todo es transgresión. Y hay personas sin el conocimiento de la palabra de Dios y dan mejores frutos que alguien que dice que tiene a Dios. Y eso no puede hacer. Nuestra identidad está dada por nuestros frutos. La gente sabrá quiénes somos por nuestros frutos. Pero si usted dice que es un buen árbol, sus frutos tienen que ser buenos. Si sus frutos son malos, algo está pasando porque no hay coherencia, no hay coherencia. Lo que decimos sin hablar, que es el título de esa enseñanza, lo que decimos sin hablar son nuestras acciones. Y la gente escucha más fuerte nuestras acciones que nuestras palabras. Por ahí hay un dicho que dice, lo que haces habla tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que dices. Y usted puede estarse identificando como creyente ante mucha gente, pero usted no sabe cómo se ríen a su espalda, porque ellos dirán, este disque es cristiano, este disque es no sé qué, este disque es mormón, musulmán, la religión que quiera, póngase. Y mire cómo actúa, y mire lo que hace, y mire cómo trata a los padres, y mire cómo trata a los hermanos, y mire cómo trata a los hijos. Por sus frutos los conoceréis. Lo bueno de esto es que Dios nos da la oportunidad de rectificar. Dios nos da la oportunidad de corregir. Y es la oración que yo quiero que hagamos juntos. Oremos a Dios. Si las cosas no han ido bien para usted, y su casa, su hogar, su vida, ha sido tambaleado, ha sido azotado por las tormentas, y está a punto de destruirse, quizás los fundamentos de su vida están equivocados. Quizás tiene que rectificar los fundamentos de su vida. Porque acá Yeshua dijo, si alguien construye su casa sobre la roca, lo compararé al hombre que hace las palabras que yo le enseño. Que construyó su casa y vino el río con ímpetu y su casa no cayó. Si su casa está cayendo, si su vida está destrozándose, si se está volviendo pedazos en todo lo que hace, cambie los fundamentos. Corrija el rumbo. Siempre hay oportunidad desde que estemos con vida. Y Él siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos. Lo que decimos habla más que nuestras palabras. Y tengamos en cuenta que nosotros, dice la Biblia, que somos luz y que somos puestos en medio de la oscuridad para iluminar. Pero si no hay luz en nuestras vidas, ¿cómo vamos a iluminar la de los demás? Pero Dios quiere mejorarnos, pero depende de nuestras decisiones. Depende de nosotros que cambie el fruto de lo que estamos haciendo. Lo invito a que hagamos una oración. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias principalmente porque tu palabra está dada, Señor, porque tú nos amas, porque son las instrucciones para mejorar nuestra vida, porque son las instrucciones, Señor, para cambiar de vida, para cambiar los fundamentos. Te pedimos, Dios poderoso, que nos perdones porque en muchas ocasiones hemos dado malos frutos y lo hemos hecho conscientemente. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque en ocasiones nos hemos comportado como no es digno de uno de tus hijos, como no es digno de alguien que ha recibido la palabra de Yeshua,
las enseñanzas, las correcciones, la edificación de nuestro Mesías. Padre, perdónanos y ayúdanos a rectificar nuestro camino. Aquellas cosas que conscientemente hacemos, que sabemos que están equivocadas. Ayúdanos, Padre, a rectificar. Ayúdanos, Señor, a que con nuestra vida podamos compartir el mensaje de salvación y de vida más allá que con nuestras palabras. Ayúdanos, Padre Celestial, a que el conocimiento no enceguezca, Señor, nuestro entendimiento. Y no pensemos que porque podemos aprender algo más, somos más que los demás, o somos más justos que los demás, sino que esto se traduzca en obras, en buenas acciones, Dios poderoso. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por edificarnos, Señor, y por formarnos. En el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Señor, muchísimas gracias. Amén. Llegamos al final de este día, de esta enseñanza de Raíces de la Fe en casa. Esperamos estar edificando sus vidas, esperamos estar animándolos a que cada día seamos mejores, que podamos ver las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Recuerde que tiene un correo electrónico donde nos puede escribir raicesdelafe1@gmail.com. Todos los episodios de Raíces de la Fe, de nuestra clase, de nuestra enseñanza del martes, los encuentra en nuestro canal de YouTube, así como todas las enseñanzas de los domingos. Estamos en YouTube. Suscríbase al canal y recomiéndele a otra persona que se suscriba al canal. Siempre estamos dispuestos para hablar con ustedes. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.